No, todavía no entraron los participantes, parece. Si los pueden hacer ingresar. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Cruz Barría, miembro del grupo de jóvenes geotécnicos latinoamericanos desde la parte de Argentina, y es un placer estar aquí con ustedes. Voy a ser el moderador del evento durante este día. Agradecemos a la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca por facilitarnos su plataforma de Zoom. En nombre del Grupo de Jóvenes Geotécnicos de Latinoamérica, le damos la bienvenida al primer seminario del Desafío de Diseño Geotécnico Latinoamericano. Gracias a todos por participar y esperemos que disfruten del evento. El Desafío Geotécnico Latinoamericano 2020 es una invitación a toda la comunidad geotécnica de Latinoamérica a resolver algunos problemas recurrentes en la práctica profesional de acuerdo a los métodos de cálculo y diseño de su país. Es un evento impulsado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y organizada por el Grupo de Jóvenes Geotécnicos de las Sociedades Latinoamericanas. Tendremos 4 encuentros, siendo fundaciones superficiales el de hoy, fundaciones profundas el 24 de noviembre, taludes y estructuras de contención en diciembre y la presentación de resultados en enero. La encuesta consiste en resolver 10 problemas, dentro de los cuales se encuentran cálculos de las estructuras mencionadas. Las respuestas son anónimas, aunque pueden completar sus datos si así lo desean. Animamos a los participantes a responder la mayor cantidad de ejercicios posible. Con el envío de 2 ejercicios resueltos, se le enviará un certificado de participación del desafío y adicionalmente la información relevada durante el desafío será compartida con todos los participantes y las sociedades interesadas. Hasta ahora, contamos con la participación de profesionales de 16 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Tenemos la participación de profesionales en el ámbito de la ingeniería civil, geología, estudiantes y académicos, dentro de los cuales la mayoría son consultores de diseño. En este primer seminario se analizarán algunos conceptos de las fundaciones superficiales a fin de que se pueda realizar los ejercicios propuestos en la encuesta. No hay respuestas correctas en los problemas. Cada persona puede resolverlos de la manera que lo hace frecuentemente, ya que el objetivo es relevar los datos, los resultados a fin de poder analizarlos y determinar si se está sobredimensionando. Esperamos sus respuestas, que serán de gran ayuda para la comunidad geotécnica. Hemos invitado a 2 disertantes. Nuestro primer disertante es el doctor ingeniero Alejo Sferizo. Alejo es experto en la aplicación de métodos numéricos para el diseño y análisis geotécnico. Trabaja como líder de práctica y director general de SRK Argentina. Tiene más de 25 años de experiencia internacional en ingeniería geotécnica para proyectos de infraestructura y minería. Tiene más de 70 publicaciones y más de 20 conferencias en el mundo, todas ellas en el campo de la ingeniería geotécnica. Actualmente se desempeña como vicepresidente para Sudamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica. Se ha desempeñado como docente universitario desde 1989 en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata en las asignaturas de Mecánica de Suelos y Fundaciones, Mecánica de Roca, Mecánica de Suelo y Cimentaciones. Nuestro segundo disertante es el máster ingeniero Roberto Gesche. Roberto es ingeniero civil con 17 años de experiencia en ingeniería geotécnica y proyectos de infraestructura. Trabajó en Arup en el Reino Unido y en BGC Engineering en Chile. Actualmente se desempeña como consultor geotécnico en la empresa TUE, fundada por él y otros colegas. Se dedica a proyectos de instrumentación y monitoreo geotécnico y estructural. Como consultor ha trabajado para empresas tales como Gesche Ingenieros, Geoconsult, Geotest, Prisma Consultores, HG Ingeniería y BGC Ingeniería. Desde el año 2015 se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, donde dicta cursos del área de mecánicas de suelos y coordinador del diplomado en mecánica de suelos aplicada. La modalidad será la siguiente. Ambos disertantes tendrán los micrófonos abiertos para interactuar y agregar comentarios sobre la presentación del otro disertante.
Los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat, las cuales serán leídas al finalizar la presentación. Si queda alguna pregunta sin responder, se las haremos llegar vía email a nuestro disertante. Te damos la bienvenida, Alejo, y también Roberto. Ya podés compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Ahí te desmuteamos. ¿Me oyen? Se escucha bien y se ve bien. Buenas tardes a todos, se ve la pantalla, entonces estamos muy bien, estamos listos para trabajar. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por participar en este concepto de overdesigning que largó la Sociedad Internacional. Es una gran idea y es una oportunidad para que miramos juntos en qué condiciones estamos diseñando los diferentes países y los diferentes grupos de profesionales. Yo elegí hablar un poquitito de la razón por la cual este problema del eventual sobredimensionamiento es importante y de dónde está la raíz que creemos que tiene este sobredimensionamiento, y de manera que cuando la gente entregue alguno de los ejercicios resueltos, bueno, tengan esto en mente para que provean la información que nos permita calibrar bien dónde podemos hacer mejoras en nuestros procedimientos de diseño para atender a los eventuales, si existe, sobredimensionamientos. El índice de la presentación es este. Son 20 y pico filminas para 30 y pico minutos, así que tenemos que estar bien, pero vamos a hacer un esfuerzo, y puede salir bien o no, en los cambios de filmina. Sería muy bueno que ustedes ya tengan escritas en el chat alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa en la que no estén de acuerdo y que quieran decir. Y le pido a Roberto, que presenta conmigo en el día de hoy y que tiene el micrófono abierto, que también haga sus comentarios cuando le parezca pertinente, en cualquier momento, y sobre todo en esas paradas entre los diferentes capítulos, que como toda la presentación tiene 30 filminas o 25, cada capítulo tiene 3 o 4 filminas, naturalmente, son muy pocas, ¿no? Entonces empiezo. ¿Por qué estamos juntos? Estamos tratando de diseñar fundaciones superficiales de una manera segura y económica, y eso requiere una mínima definición. Para nosotros, digamos, para el grupo de gente con la que trabajo usualmente, fundaciones superficiales es algo que hacemos en terrenos que pueden ser blandos, muchas veces son competentes, rara vez nosotros tenemos problemas de sismos, pero por supuesto existe en Argentina. Con el grupo con el que trabajo, las fundaciones superficiales se nos presentan rara vez con problemas de sismo. Para nosotros, y digamos también un poco universalmente, diseñar una fundación es diseñarla para su estado límite último, que en pocas palabras es que la fundación no se hunda en el terreno. Diseñar para estados límite de servicio, que quiere decir que la fundación no se asiente en el terreno tanto como para que lo que hay arriba se haga de servicio. La Torre de Pisa es un buen ejemplo. La Torre de Pisa no se cayó, pero su fundación se asentó suficiente como para que la torre tuviera que ser cerrada al público, necesitara refuerzos, un montón de mantenimiento. O sea, esa fundación falló. Claramente falló, a pesar de que no se hundió catastróficamente en el terreno. Si voy para atrás, este silo de Trascosna sí se cayó. Eso no se pudo reparar, eso hubo que demolerlo. Pero esta es una fundación que también falló, pero no falló de una manera catastrófica, aunque el asentamiento sacó a la superestructura de servicio. También voy para atrás otra vez para preguntar, ¿qué tan bien sabemos calcular la carga última de una fundación? O para adelante, ¿y qué tan bien sabemos calcular los asentamientos? Son las preguntas que tengo aquí. Pero además, queremos que
si va a fallar ante un evento extremo, esa falla no sea catastrófica. O sea, una fundación en un caso de un terremoto puede asentarse y sacar la estructura de servicio, que quiere decir que el puente se fisure todo y deba ser demolido, no hay problema, pero ojalá no se caigan todos los tableros con los autos encima de esta manera. Esto es una manera no elegante de fallar, por decirlo de alguna manera, de una fundación. Está faltando esta pila acá, no está, esta está, pero esta se fue directamente y eso no es bueno. O el caso de la ecuación de Niigata es otro ejemplo en el cual esa fundación no falló de una manera elegante en un caso de un evento extremo como un terremoto. Y ahí la pregunta es, ¿qué tan bien como comunidad diseñamos con resiliencia? Y esto es lo que siempre estudiamos, ¿no? Que no se hunda, que no se asiente y que sea relativamente resiliente, que en términos de materiales sería dúctil o confiable. Son palabras más, digamos, menos precisas, pero que hablan de lo mismo. La que falta es esta color verde, que la fundación sea económica, porque siempre podemos hacer una fundación que no falle de ninguna manera, pero tiene que ser una fundación económica. Esta foto es una foto muy linda de una fundación que probablemente era económica, pero es una fundación grande. La saqué yo la foto en una obra en México. Esto sería la altura de un humano, y esas son las jaulas de armadura de lo que en algún momento va a ser la fundación de una enorme máquina rotativa de una central de generación de energía, una máquina gigantesca. Ahora, miren el tamaño de esa fundación, que mide mucho más que el departamento en el que yo vivo, y bueno, ahí un sobrediseño ligero significa un montón de dinero. Y hay muchos casos como estos en nuestra profesión, tanto porque la fundación es monstruosamente grande o porque son de tamaño normal, pero las hay de a miles. Si vamos a hacer un barrio de vivienda y las fundaciones nos salen 25% más grandes en tamaño o en peso de hormigón que lo que podría ser, bueno, ahí estamos sobrediseñando. Bueno, primera parada. ¿Estamos de acuerdo en que esos son los objetivos de, la fundación, de los diseños de fundaciones superficiales? O sea, que no se hunda, que no se asiente demasiado y que sea económica. Porque si estamos de acuerdo en eso, la definición de overdesigning se va aclarando, porque si no, ¿qué quiere decir diseñando en exceso o siendo muy conservador si no definimos cuáles son los bordes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Al respecto, hay una cuestión que es importantísima, que es aceptar cuál es nuestra probabilidad de falla aceptada, cuál es el riesgo tolerado. ¿Tiene que ser más probable que se hunda una zapata o que se caiga un avión? Tenemos que tener un orden de magnitud de eso. No sé, Roberto, si querés hacer algún comentario. Si es que no te mutearon, ¿no? Juan Cruz, ¿lo muteaste a tu Roberto? Ahí está. Ya está. Ya, perfecto. Gracias. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Ya. Alejo, mira, hasta ahora no puedo más que coincidir contigo. Creo que has mencionado varios aspectos que son importantes y solo podría quizás complementar un poco. Tú vas a hablar después de algunos métodos de cálculo y te vas a referir a Brink Hansen, ¿no? Que es quien nos ayuda a estimar la capacidad portante o capacidad de soporte, depende cómo la llamemos en los distintos países. Pero, en definitiva, cuando tengo la impresión yo, cuando se desarrolló el concepto de estudio de resistencia de suelo para soportar carga, y donde esta ecuación empieza a tomar relevancia, teníamos un nivel de acceso a tecnología y a conocimiento de los suelos distintos a la hora. Tú hablaste de las cargas. ¿Qué incertidumbre tenemos en las cargas? Y también qué incertidumbre tenemos en el suelo. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo en que tenemos que avanzar hoy día y no quedarnos con esas recomendaciones o formulaciones que se establecieron, se definieron en un espacio, en un tiempo, en los cuales contábamos con herramientas que no nos permitían conocer ni las cargas, ni las capacidades del suelo como lo tenemos hoy.
Así que creo que la invitación debiese ser acogida entre todos nosotros. Eso por ahora. Ok, gracias. Hay una consulta, Alejo. Diga. Sí. Si el seminario solo abordará el diseño geométrico de la fundación o incluiría el diseño de armaduras, que es más importante en términos de costo y sobredimensionamiento. Esto referido a la fundación de superficie. No sé lo de Roberto. Yo no voy a hablar una palabra de las armaduras, porque soy ingeniero geotécnico y como es, con muchísimo orgullo y muchísima honra. Si me meto a hablar de armaduras, seguro cometo un error. Todavía voy a poner las armaduras del lado de abajo de una zapata, ¿eh? Eso todavía, pero no mucho más que eso en este momento. Yo no sé si Roberto vas a mencionar esto, pero la verdad es que además el desafío de la sociedad internacional ni le preocupan las armaduras, a nadie le preocupa. Lo único que preocupa es que evalúes la capacidad, la carga última de la fundación geotécnica, asumiendo que esa fundación que está dibujadita ahí es un cuadrado rígido que no se va ni a fisurar, ni a romper, ni a doblar. Y la verdad es que no, ni siquiera tenés en el formulario de respuesta la oportunidad de poner los momentos flexores de la base o de la fundación en el formulario de respuesta. Creo que efectivamente es muy importante el costo. Y la decisión del material, si vas a usar H80 o H15, 17 o 20, eso es también muy importante, pero está totalmente fuera del alcance de esta presentación, muy probablemente de la de Roberto, y del desafío geotécnico de la Sociedad Mecánica de Suelos en general. Coincido con lo que dice Alejo. Yo tampoco voy a ver el refuerzo estructural, exclusivamente el dimensionamiento geométrico de las fundaciones para cumplir con los conceptos que aquí estamos viendo, de formación y capacidad de soporte del suelo. Okay. Bueno, sigo. Voy a demoler el concepto de factor de seguridad. Lo hago a propósito. Esto es un poquito una provocación para estimular la discusión y el debate. El factor de seguridad es un concepto que todos conocemos, así que construirlo no lo necesito, pero demolerlo es buena idea. En la vieja escuela, que es la que funcionó hasta octubre de 2020, digamos, el factor de seguridad es el cociente entre la carga última y la carga de servicio. Y esta carga última la calculamos con algún método, que puede ser empírico, por ejemplo, 30 veces el número de golpes, o puede ser una fórmula, como la forma de capacidad de carga de Terzaghi o Brinch-Hansen, o puede ser un método numérico, como el método de elementos finitos o diferencias finitas. Con algún método sacamos un número, y para la carga, seguramente nos va a decir el ingeniero estructuralista, y nos da un número, y el cociente entre esos dos números es el factor de seguridad. Si esto lo conociéramos perfectamente y esto lo conociéramos perfectamente, este tendría que ser mayor o igual que 1 y ya. Pero no hacemos eso. Usamos un factor de seguridad grande, por ejemplo 3, para cubrirnos porque sabemos, aunque no lo pongamos explícitamente, que cuando decimos que esta carga última vale 100, en realidad puede valer 150 o 50. Quizás es mucho lo que estoy diciendo, pero bueno, más o menos. Y que cuando esta carga nos dicen que vale 30, y capaz que es 40, y capaz que es 20. Y si tenemos la suerte de que sea 100, como pensábamos, y 30, el factor de seguridad es 3.33, pero si es 50 y 40, entonces el factor de seguridad, digámosle real, es 1,2, y estamos muy complicados. Así que, típicamente, esta fórmula está acompañado por un número que para fundaciones superficiales es más o menos así. ¿Por qué? Porque nos cubrimos de la incertidumbre de los dos términos de la fórmula. Y la pregunta es, este es un tanque de 1000 metros cúbicos y este es un tanque de 1000 metros cúbicos. Son dos tanques de agua. La probabilidad de que el tanque esté lleno de agua es 1, va a estar lleno de agua casi todo el tiempo. Así que la carga viva no tiene mucha incertidumbre. La carga de peso propio no tiene mucha incertidumbre. Por supuesto, la capacidad de carga del terreno de fundación en ambos casos sí tiene incertidumbre, pero además acá está el viento, ¿verdad? Está el viento. Me pregunto, si este tiene un factor de seguridad de 3, ¿es razonable que este también tenga 3? ¿Representa dos estructuras que tienen la misma seguridad? Para hacer esto un poquito más formalmente,
uno tiene que poder calcular la probabilidad de falla. Definimos rápidamente, la probabilidad de falla es la probabilidad de que la capacidad sea menor que la demanda. Capacidad en el ejercicio de las fundaciones superficiales es carga última, y demanda en el ejercicio de las fundaciones superficiales es simplemente la carga aplicada. Entonces, si la carga última fuera menor que la carga aplicada, ha fallado. Y eso, si yo hago el cociente carga última sobre carga aplicada, o lo que es lo mismo, factor de seguridad, como pensamos nosotros, el área que está azul, siendo que todo el área de la campana es 1, el área que está azul indica la probabilidad de falla. Y el cociente entre capacidad y demanda es lo que llamamos factor de seguridad. Y ahora quiero que vean esta filmina con este agregado. El factor de seguridad no es un número. El factor de seguridad es una campana. El factor de seguridad puede ser cualquier cosa dentro de este rango y puede ser menor que 1 con una cierta probabilidad que esperemos que sea suficientemente reducida. De manera que si nosotros podemos aceptar que cuando decimos que el factor de seguridad de 3 es, mira, calculé el valor de la carga última, calculé el valor de la carga aplicada, el cociente me da 3, y qué sé yo, estará entre 2 y 4. El qué sé yo es bien de geotécnicos, está muy bien, pero sería bueno, con los recursos que tenemos ahora, ponerle números. Entonces, al mismo factor de seguridad, que es un cociente, pensémoslo como el cociente entre el valor medio de la carga última, la carga última puede ser de acá hasta acá, y su valor medio es este, y el valor medio de la carga aplicada, que si incluye viento puede ser una campana ancha, si es un tanque sin viento, como el tanque australiano, será casi una línea vertical, pero bueno, este es el valor medio de la carga, este es el valor medio de la carga última, y entonces el factor de seguridad, como número informado, es ese cociente. Si es así, se abre la puerta para que pensemos en que esta campana es el resultado de una serie de incertidumbres. Una de las incertidumbres es que el ángulo de fricción interna que vamos a usar, por ejemplo, no sabemos exactamente cuánto vale. Le vamos a poner 35 como ejemplo, pero sabemos que podría ser 37, no sería una locura. Y en una de esas va alguno y dice, che, puede ser tan bajo como 30. Entonces quizás esta sea la distribución del ángulo de fricción interna. Si uso 35 me queda este numerito acá, pero si uso 30 me queda este numerito acá, y si uso 37 me queda este numerito acá. Entonces esto, en principio y como mínimo, es función del hecho de que los parámetros de entrada no los conocemos con exactitud. Si yo miro esta campana, que es la incertidumbre de la carga aplicada, y esta campana, que es la incertidumbre de la carga última, y hago el cociente entre las dos, me queda una campana. Y el cociente, la campana cociente, es la campana del factor de seguridad. Por ejemplo, si yo mido el ángulo de fricción interna con el SPT y me da esta respuesta, esta sería la campana de la carga última que la hice calculando el factor de seguridad usando phi sacado de un SPT, y va acá. Y el factor de seguridad medio me da 3. Capaz que un colega va y hace un CPT en este lugar, y esto le da así. También le da 35. Podele que no, que le dé, para ponerlo más general, que le dé 33. Y va de 33, pero se abre menos. El error posible de phi con CPT es de 36 a 31, y el promedio será, el valor más probable será 33. Cuando la persona calcula con 33, le va a dar otra campana. Esta la calculó con CPT. Y si hace el cociente de la nueva campana dividido por la carga, le da esta otra campana. Y esta verde, limpio toda la pantalla, esta verde es la campana del factor de seguridad con CPT. ¿Se da cuenta que el factor de seguridad no es un número, es una campana? O sea, es un rango. Y el rango del factor de seguridad cuando estimamos a phi con el SPT es así ancho. Y el rango
del factor de seguridad cuando estimamos a phi con el CPT es hacia angosto, y lo que en realidad queremos es minimizar el área a la izquierda del 1. Es mejor, si los datos que estoy poniendo acá fueran realistas, si son todos inventados por mí, es mejor que el factor de seguridad sea 2 medido con CPT a que el factor de seguridad sea 3 medido con SPT, simplemente porque el área debajo de la curva a la izquierda del 1, que significa la falla, es menor. Es más chica el área pintada de verde que el área pintada de azul. Un factor de seguridad más grande, azul más grande que verde, no significa probabilidad de falla más chica. La probabilidad de falla azul es más grande que la verde. Entonces, lo que queremos es reducir las incertidumbres, adelgazar las campanas todo lo posible, y ahí es donde entra bien el comentario que hizo Roberto respecto a que hay más tecnología como para jubilarlo a este hermanito. De hecho, la tecnología está empezando a ser suficiente buena como para jubilarlo a este otro. Para ti, Roberto. Sí, qué bueno tu análisis. No lo había visto o no lo había escuchado todavía de esa manera. Es casi filosófico, con el respeto de los filósofos, digamos, porque a nosotros los ingenieros no nos deben de considerar muy filósofos, ¿ya? Pero lo estás llevando a un lenguaje más blando y menos duro, así que por eso me sorprende positivamente. Yo creo que voy a tomar lo que tú dijiste para sumar otra cosa. Mientras explicabas esto de la campana y del beneficio que tiene entender mejor las propiedades del suelo, en este caso en particular, y por lo tanto de enangostar el ancho de la campana, yo encuentro que eso tiene otro beneficio, que es con el que yo me enfrento, y creo que muchos de los que nos están escuchando también, que es justificar la cantidad de ensayos, el costo de una mecánica de suelos, de un estudio de mecánica de suelos, por decirlo como corresponde. Es uno de los problemas más comunes que toca en nuestra profesión. Decir, pero ¿y usted por qué está haciendo tantos ensayos? ¿Y usted por qué quiere hacer aquí un sondaje? ¿Y por qué además de un sondaje con SPT quiere hacer un CPT? Bueno, yo creo que esta lámina es un tremendo recurso para poder justificar adecuadamente ese tipo de cosas y que a mí me cuesta mucho. Si nuestra contraparte entiende el beneficio de un diseño eficiente, es decir, seguridad cruzado con economía, tiene que poder entender que vamos a reducir la incertidumbre de la oferta a través de campañas geotécnicas más intensivas, ¿ya? Yo creo que explicarlo así como lo explicaste tú con esta campana es una de las formas más simples, porque visualmente uno es capaz de racionalizarlo. Así que creo que si me prestas tú tus láminas, las voy a tener que usar en mis próximas reuniones. Sí, por supuesto, y gracias por el piropo. Bueno, seguimos trabajando. Entonces, dejando atrás el coeficiente de seguridad, los métodos de diseño que tienen que tener en cuenta la incertidumbre, básicamente tienen un esquema que este hombre, de una manera, digamos, hasta sádica, lo puso en este diagrama de flujo. Entonces, elegir las dimensiones, calcular todos los factores de seguridad que quieras, todos los factores de seguridad que quieras. Espero que todo sea mayor que 1, no que 3, que sea mayor que 1. Y una vez que ya sabes que son mayores que 1, definí todos los estados límites y calcular la probabilidad de falla de todos los estados límites y calcular que todas las probabilidades de fallas terminen en una probabilidad de falla menor que el objetivo. Beta igual 3 es más o menos lo mismo que una probabilidad de falla de 1 en 1000, más o menos. Así que cuando dice acá 3, está diciendo que espere, que te asegure que todos los factores de seguridad sean mayor que 1, que quiere decir que el valor medio de la capacidad sea mayor que el valor medio de la demanda, por favor. Y además, no alcanza con eso. Asegúrate que la incertidumbre, el ancho de la campana de cada cosa, armadura, dimensiones de la base, capacidad de carga, de todas las cosas, el ancho de las campanas no sea tal como para que la probabilidad de que te vaya mal
sea intolerable. Pero esta manera de diseñar es extraordinariamente complicada, de manera que hay métodos, esto sería un método puramente probabilístico, en el que se hace un análisis de probabilidad de falla de cada componente. Entonces existen los métodos semiprobabilísticos que simplifican la vida mucho. Y hay tres. Uno, el del factor de seguridad, que básicamente pone un número acá suficientemente grande como para asegurar que la probabilidad de falla asociada en condiciones normales de diseño sea reducida. Precio de eso, overdesigning. Es bastante probable, es altísimamente probable, que si elegimos un factor de seguridad 3 para que no se nos caiga un tanque elevado, va a ser, la probabilidad de falla de un tanque australiano va a ser 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, más difícil que se caiga un avión comercial. O sea, estamos pagando demasiado cara la fundación de una estructura como un tanque australiano solo por usar un método como el del factor de seguridad. Vamos a guardarlo ahí. El otro método, el segundo método, es el método que usa el Eurocódigo 7, que tiene tres métodos, tres design approach. Voy a hablar solamente del DA3. El Eurocódigo 7 dice, básicamente, usted tiene una carga y usted tiene una capacidad que depende, entre otros parámetros, de C y Φ. Como usted tiene unos parámetros C y Φ que tienen incertidumbre, reduzca estos parámetros por unos factores, por ejemplo, 1.25, y con él calcule una capacidad de carga reducida. Así que si vamos a usar la fórmula de Terzaghi de capacidad de carga, Q por NQ más un medio de B por gamma por N gamma, para el caso de sin cohesión, este término que es función de phi y este término que es función de phi, en vez de calcularlo con el ángulo phi que hemos adoptado para el diseño, tomamos un ángulo cuya tangente fue reducido un 25%, hay un reglamento. Entonces, se reduce la capacidad de carga toqueteando los parámetros de entrada. Y esta capacidad reducida todavía tiene que ser mayor que la carga aplicada. Entonces, esto está escrito acá y dice, la capacidad de carga reducida, miren el asterisco, que es la capacidad de carga de la resistencia por un factor de reducción, tiene que ser mayor que la suma de las cargas aplicadas, cada una mayorada con un cierto coeficiente en el que no voy a entrar. Y el tercer método, el método LRFD, en vez de poner un factor de reducción, en inglés reduction factor, en vez de poner un factor de reducción que reduce la cohesión y el ángulo de fricción interna, deja la cohesión y el ángulo de fricción interna tranquilos y el factor de reducción se lo pone el resultado. Acá. Dan respuestas muy distintas, ¿eh? Imaginen ustedes la fórmula de capacidad de carga, vamos a ponerlo para el caso capacidad de carga última, igual solamente pongo un medio de B por gamma por N gamma. Y imaginemos que sea 30 grados y que N gamma sea 20, que la base mida 1 y que esto mida 20. Entonces tengo un medio por 1 por 20 por 20, es 400 sobre 2, me da 200. ¿Qué? Kilonewton por metro cuadrado. Esa es la carga última que me da si no hago ninguna reducción. Con phi 30 grados. Pero ¿qué me dice el Eurocódigo? Agarrar 30 grados, calcularle la tangente de 30 grados, 0,577, dividida por 1,25, 0,40 no sé cuánto, calcular arco tangente, te va a dar 21 grados, una cosa por el estilo, y entra con este número a la fórmula de N gamma. Cuando lo haces, ahora tengo un medio por 1 por 20 kilonewton por metro cúbico por el N gamma de 21 grados, que yo era capaz que vale, no sé, 10. Entonces ahora tengo 20 por 10, 200 sobre 2, 100. Entonces la capacidad reducida es 100 kilonewton por metro cúbico, mientras que la capacidad o carga última no reducida
es 200 kilonewton por metro cúbico. Entonces, ¿qué dice Eurocódigo 7? 100 tiene que ser mayor que las cargas mayoradas. ¿Y qué dice el LRFD? 200 por un factor que pongo acá afuera tiene que ser mayor que la carga mayorada. Pero este factor no es 0,5, puede ser cualquier otra cosa. Y definitivamente no es 1,25. Así que el meter un factor de reducción al número de adentro o meter el factor de reducción afuera da diseños diferentes. A veces uno es más caro, a veces el otro es más caro. Nosotros preferimos este. Y les explico por qué preferimos esto. Cuando estamos calculando la carga última, decimos que es igual a 1/2 de B por gamma por N gamma. ¿Esto es verdad? Si nosotros ponemos el factor de reducción solamente en el ángulo de fricción interna, estamos dando por válido y exacto esto. En cambio, cuando ponemos el factor de reducción acá, este factor de reducción lo podemos calibrar para que tenga en cuenta el desvío, el error, la incertidumbre del dato, pero como está afuera, también lo podemos multiplicar por algo, calibrar para que tenga en cuenta el desvío, el error, la incertidumbre de la fórmula. La enorme diferencia entre esto y esto es que el de arriba cree que la fórmula es exacta y que la incertidumbre está solo en el dato, en phi, mientras que el de abajo acepta que la fórmula en sí misma, el modelo de cálculo, puede estar mal. Por ejemplo, con el de arriba, usar la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, Meiro o Brilhansen da lo mismo, porque siempre vamos a dividir por 1,25 la cohesión. En cambio, en el de abajo, el factor RF puede ser distinto para la fórmula de Terzaghi, Meiro o Brilhansen. Puedo usar diferentes factores de reducción si las fórmulas son de mayor o menor calidad, que es muy diferente que tener que usar el mismo factor de reducción a pesar de estar usando fórmulas distintas. Muy breve explicación de por qué vamos a hablar del RFD ahora. No sé hasta qué punto, entiendo que trabajaste en el Reino Unido, así que usaste DA1. Roberto, no sé cómo fue tu experiencia allá. Sí, en ese tiempo, ya en el año, entre el 2005 y el 2010, trabajé allá, estaba incorporándose, estábamos familiarizándonos con el Eurocódigo 7. Y quería acotar algo más, que el Eurocódigo 7 le da cierta libertad a los países europeos, donde cada Eurocódigo trae un anexo, y cada país puede decir, mi anexo indica tal cosa. Y el Eurocódigo 7 tiene 3 variantes. Tú ahí dijiste que te ibas a dedicar a una, pero los países pueden decir, yo me voy a quedar con la variante 1, yo voy a optar por la variante 2, y por el caso, por ejemplo, de Irlanda, dijo, yo dejo que mis ingenieros decidan cuál. Entonces, creo que el Eurocódigo ofrece unificación de los países, pero a su vez ciertas libertades y que van al concepto de qué es lo que reduzco, porque una de las 3 opciones, por lo menos lo que yo recuerdo, es que los factores de reducción de resistencia eran 1, por lo tanto no los tocaba. Entonces era una de las alternativas. Entonces te permitía a ti como diseñador quedarte con el método antiguo disfrazado del nuevo. Bueno, en ese momento yo era bien junior y no tenía mucha experiencia y seguía instrucciones y me acomodaba mucho me acomodaban mucho las normas porque me sentía seguro. Hoy día las cuestiono un poco más. Pero en ese tiempo, como tú me preguntas, ¿las usaste? Sí, las usé de copión, digamos, porque me alegraba que estuviera bien claro qué es lo que tenía que hacer, pero las cuestioné poco en su momento. Okay. Es una buena experiencia porque eso aplica a mucha de la gente que va a resolver estos ejercicios y que va a enviar resultados. Y ojalá sea así. Lo que estamos queriendo ver es cómo está trabajando la industria. No queremos que cada uno haga el máximo esfuerzo que jamás haría en una obra real y que envíe un resultado que es el que nunca enviaría. Si alguien hace una respuesta de 30 páginas, no te creo que para una base en una arcilla haces 30 páginas de respuesta.
Hacé la cuenta como la harías todos los días, porque lo que queremos ver es cómo hace la gente todos los días, no cómo es lo mejor que puede hacer en su vida. Muy difícil, pero ojalá funcione. Gracias, Roberto. Voy al último punto, es el hecho que estamos tratando de escribir la norma de fundaciones en Argentina, así que acá hay un typo. El concepto Are We Overdesigning de ISSMGE y CIRSO 402 en realidad hablan de muchas cosas en común. ¿Estamos sobredimensionando? O en otras palabras, ¿estamos diseñando fundaciones excesivamente seguras? ¿Somos consistentes en nuestros análisis de riesgo? ¿Siempre queremos probabilidad de falla 1 en 1000? ¿O en realidad no sabemos qué probabilidad de falla tiene las cosas que diseñamos? ¿Y no tendremos demasiadas libertades como para que cada uno elija el ángulo de flexión interna como quiera, en función del ensayo que quiera, y nunca pague el precio por tomar un ensayo de menor calidad versus uno de mayor calidad? Lo que dijo Roberto es completamente relevante. Una persona hace un único SPT en una hectárea. ¿Puede dimensionar un barrio de viviendas ahí? Como estamos casi sí. Digamos, hay una norma argentina, CIRSO 401, que eso lo limita, pero en definitiva todavía es muy laxo los procedimientos de diseño y la evaluación de los análisis de riesgo. Entonces, lo que queremos hacer es un CIRSO 402 semi-probabilístico basado en el RFD, pero que tenga un primer capítulo de 3 renglones. Si usted puede hacer un análisis estadístico completo, como el que decía el diagrama de flujo de Babu 2008, si usted puede hacer un análisis completo y demuestra que su probabilidad de falla es menor que 1 por 1000, está bien, no tiene que seguir el resto del reglamento. Este es el camino empedrado. ¿Quiere hacerlo así? Usted va a fundar una central nuclear, o una plataforma offshore, o un túnel de 1000 metros de longitud, no tiene que seguir el reglamento CIRSO 402, excepto este primer capítulo. Usted tiene que demostrar que la probabilidad de falla de su fundación es menos que 1 por 1000. Esperemos que eso funcione como concepto, y ahora hagamos un reglamento que le sirva a todos los mortales para todas las veces que uno tiene que hacer un diseño que no es una central nuclear. Entonces, ataquemos la primera incertidumbre, la incertidumbre de los parámetros del terreno, que es la incertidumbre que mejor ataca Eurocódigo D7DA3. Entonces, recordemos que tenemos un terreno, y que en el terreno hacemos una medición con un ensayo in situ, que por ejemplo podría ser un SPT. Esa medición tiene incertidumbre estadística, simplemente porque hacemos 5 ensayos y estamos buscando un promedio de 5, y no hicimos 5000 ensayos, hicimos solo 5, así que no tenemos una buena estimación ni de la media ni del desvío de los resultados. Tenemos dispersión de los datos, porque además hicimos 5 SPT y no dieron iguales. Y eso es por variabilidad aleatoria, porque el terreno no es uniforme, y por errores de medición, porque estamos clavando un caño en el piso, y estamos midiendo 30 centímetros que el caño entre en el piso con 2 marcas de tiza. Así que también tenemos errores de medición. Con errores de medición, variabilidad aleatoria, que nos generan dispersión en los datos, y con incertidumbre estadística por la poca cantidad de muestras, tenemos un valor de SPT entre 10 y 12. Lo convertimos en un valor de resistencia al corte no drenada, con una correlación que también tiene incertidumbre en el modelo, y salimos con que el SPT es 10, y entonces la resistencia al corte no drenada le decimos es 70 kilopascales. Que sería decir, entro con SPT 10 y salgo con la resistencia al corte de 70 kilopascales. Pero la realidad es que la línea de correlación, el modelo que traduce SPT a resistencia al corte no drenada, por ejemplo, es una bosque de puntos así. De manera que un SPT 10, no tengo por qué ir hasta la línea esa. Puedo quedarme hasta abajo o puedo ir hasta arriba de todo. Entonces, la solución que nosotros estamos proponiendo para CIRSO 402 es usar parámetros característicos. O sea, los que tienen el 80% de probabilidad de ser excedido. 80% determinado por Foy en 2006, está muy estudiado por qué 80% y no 90 o 95. 80%, que es el mismo concepto que la resistencia característica del hormigón. La gente dice, voy a hormigonar con hormigón H30, que quiere decir que tiene 90 o 95% de probabilidad de tener una resistencia igual o mayor que 30 megapascales. Y nosotros tenemos que decir que Phi 80 es igual a 32 grados, que quiere decir que el ángulo de fricción interna
tiene 80% de probabilidad de ser 32 grados o más. Yendo al caso de SPT y SU, aquí tengo escritos los coeficientes de variación de cada uno de los ensayos contra la resistencia al corte no drenada. Y imaginando que tengo 100 kilopascales de valor medio medido con SPT y con CPT y con triaxial, los tres miden 100, 100 y 100, el SPT tiene un coeficiente de variación de 50%. Quiere decir que el valor medio medí 100, pero el valor característico, si el 100 lo medí con SPT, tengo que usar 60 en el diseño de fundación. Pero si usé SPT, como tiene menos dispersión, puedo usar 70. Y si usé ensayos triaxiales, que aún tiene menos dispersión, puedo usar 80. Medí 100. ¿Cuánto voy a usar? Depende de cómo lo medí. Medí 100 con SPT, con CPT o con triaxiales. Siempre medí el mismo valor promedio. Pero ¿cuál es el ancho de la campana? Este es el tipo de información que van llevándonos y educándonos como comunidad hacia un mejor diseño en general y más confiable. Acá tengo un gráfico de la correlación entre el SPT y la resistencia al corte no drenada producida por los japoneses y publicada en EPRI 1990, que muestra que esta escala es logarítmica y esta también es logarítmica, y cuando uno entra con un SPT de 10 sale con una resistencia al corte no drenada de 1,5 presión atmosférica, pero noten las bandas azul y coloradas agregadas por mí, que muestra que la resistencia puede ser esta, o el doble, 3, el doble de 1,5, o la mitad. O sea, cuando la correlación sale con esta fórmula, puede ser el doble o la mitad. Por eso Ashton, en 2017, dice, las correlaciones entre SPT y resistencia al corte no drenada deberían ser evitadas. Voy para atrás para decir, esta fue la primera incertidumbre, los parámetros del terreno. ¿Cómo lo ataco? Poniendo parámetros característicos al terreno. Y ahora nos viene la segunda incertidumbre. ¿Cuál es el modelo de cálculo? Y acá tenemos un problema, porque tenemos que usar diferentes modelos de cálculo. No vamos a usar el mismo modelo para arcillas blandas que para roca. Y para cargas como la sísmica, lo mismo que para un problema de consolidación. Claramente no. Pero sacando un primer problema, el de la capacidad de carga de una carga vertical en carga última, estuvimos analizando las diferentes fórmulas de capacidad de carga disponibles con teoremas de valor límite, teoremas de estado límite superior e inferior, y hemos visto que la fórmula de Brinch-Hansen, después de haberlo estudiado todas, ¿no? La fórmula de Brinch-Hansen es ligeramente conservadora o correcta en todo el rango de phi de interés. Entonces, si esto es lo mínimo que debería dar el resultado y esto es lo máximo, cuando está colorado es que estoy arriba del máximo. Esa es la fórmula de Bézic, mala cosa. Cuando estoy verde estoy siempre bien, y esto es la fórmula de Salgado, pero esta fórmula no la conoce nadie, muy poca gente. Podríamos imponerla, es muy difícil. Miren la de Brinch-Hansen, que hasta 30 grados son completamente coincidentes, y en 40 grados la diferencia es trivial, y se empiezan a separar un poco arriba de 50 grados, y yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes han usado phi mayor que 50 grados alguna vez en su vida para diseñar una fundación superficial? Da la impresión de que la fórmula de Brinch-Hansen, más conocida y un poco más conservadora que la más precisa, es una elección razonable. Es la que todos estudiamos, por lo menos en la Argentina, en toda la vida. Así que da la impresión de que esta es nuestra opción. Si hacemos esto... Alejo. ¿Siga? Estamos en tiempo límite. Ok. ¿Ya me das 2 minutos más? Sí. Dale. Con esa opción, entonces, usamos el criterio que es calcular un valor característico, resistencia característica, que es la simple fórmula de Brinch-Hansen, pero poniendo los parámetros phi que tienen 80% de probabilidad de ser excedidos, dimensiones nominales, y después calcular una resistencia de diseño, que es la resistencia característica reducida. Y este valor de reducción único para cada valor de beta objetivo. Hoy
Las normas, hay normas que dan valores de reducción de RF, pero son función del ángulo de fricción interna. Queremos trabajar mejor para que no sea función del ángulo de fricción interna. Para eso tenemos que trabajar sobre la fórmula, elegir bien la fórmula, Briggs-Hansen de la mejor elección, y sobre cómo medimos el ángulo de fricción interna, en vez de decir una tabla si el ángulo de fricción interna lo medí con SPT y otra si lo medí en laboratorio, usar el valor característico X80, por ejemplo, Phi 80, para tener un único valor de factor de reducción para cada probabilidad de fallo objetivo: viviendas, hospitales y puentes. Termino la presentación acá. Roberto, escucho tus comentarios y disculpa por la demora, no sé cómo fue, pero nos pasamos de tiempo. Sí, gracias, Alejo. Mira, no, muy breve. Yo creo estar de acuerdo con esto de que tenemos que cambiar la forma de diseñar nuestras fundaciones. Hay que tratar de ser más, garantizar seguridad, pero quizás la palabra no es garantizar, pero ofrecer una seguridad alta, pero también ocuparnos un poco más de la economía de lo que estamos haciendo. Y esto que presentas tú, me parece que es una vía que tiene mucho sentido. Y como decíamos antes de comenzar con esta sesión, ojalá pudiéramos trabajar en conjunto, digamos. Yo creo que hay experiencias aprendidas en los distintos países sudamericanos. Tenemos muchas cosas en común, también hay cosas que nos diferencian, pero yo tuve la oportunidad de vivir cómo los europeos, teniendo incluso idiomas distintos, fueron capaces de juntarse en esto, en varios aspectos, no solo la normativa geotécnica. El Eurocódigo abarca la ingeniería civil en sus distintas áreas. Entonces, yo creo que es el momento. Ha pasado mucho tiempo en el que seguimos usando formulaciones que se definieron cuando teníamos menos recursos, que es lo que dije antes. Ok, eso. Bueno, termino aquí y quedo... Le devuelvo la pantalla a gente para... Te agradezco, Roberto. Le devuelvo la pantalla a gente para que siga con el resto de las presentaciones. Las preguntas entiendo que después las van a pasar en algún momento. Muchas gracias por la presentación, Alejo. Tenemos tiempo para 2 preguntas concernientes a tu presentación. La primera, de Nicolás Volcato, dice: me gustaría que pudieran dar una opinión o criterio sobre el tamaño de las muestras, en el sentido de números de resultados que deberíamos contar como mínimo para llevar adelante un análisis probabilístico completo. Bien, está bastante publicado. Y nosotros, como comentario al CIRSO 401, que es la norma de estudio de suelos, queremos escribir eso. O sea, cuando vos estás estimando el ángulo de fricción interna con SPT, necesitas una cierta cantidad de datos, o por lo menos experiencia previa. Efectivamente es así, pero la verdad que hay un montón de técnicas en las que los civiles no estamos muy acostumbrados, que integran diferentes fuentes de información y que hace que la cantidad de muestras no sean cientas. O sea, realmente con 8 o 10 resultados ya se pueden hacer cuentas muy bien, y cuando uno le pone un poquito de física y un poquito de estadística atrás. Yo en ese sentido estoy estudiando, pero la realidad es que la cantidad de muestras sí no alcanza con un triaxial, no alcanza con 2 triaxiales, pero el número de valores, de resultados que permiten hacer algunos análisis estadísticos razonables no es tan grande como creemos, y 6 o 8 resultados ya permiten hacer un montón de cuentas muy bien. Gracias, Alejo. Y una última pregunta. Desde el trabajo cotidiano que hacemos, de la parte de Gustavo, ¿es muy habitual que el comitente solicite la realización de un estudio de suelo brindando datos mínimos como ubicación del predio y aproximadamente la construcción que se pretende implantar? Una vez que los ensayos brindan los valores de 6 phi, determinamos la resistencia última. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos determinar las cargas mayoradas de la estructura a implantar si no tenemos datos? Y lo que pretende el profesional que calcula la estructura necesita un valor admisible y una orientación sobre qué tipo de fundación aplicar. Es una gran pregunta. No le contestan. Ustedes le dicen, yo tengo esta fórmula, y en esta fórmula, por ejemplo, la capacidad de Briggs-Hansen, y en esta fórmula usted tiene que usar este ángulo de fricción interna, porque este ángulo de fricción interna que le doy, 23 grados para una arena, ya tiene 80% de probabilidad de ser excedido.
Hasta aquí llegué. Hasta que usted no me dé la carga, no podemos cerrar. Si usted quiere ser usted estructuralista, quiere hacer usted la cuenta, esta es la fórmula y este es el parámetro. Pero si usted no me da la carga, no le voy a dar una presión admisible. No se la puedo dar. Porque no es la misma la presión admisible de un tanque australiano que de un tanque elevado. Y no le voy a resolver ese problema al ingeniero estructuralista. Es un problema que tenemos los dos juntos. Es un cambio de paradigma grande que tenemos que pelear. Esto va a ser una pelea de años. Gracias nuevamente, Alejo, por la presentación. Devuelvo el control de la pantalla. ¿De acuerdo? Sí, Roberto, ¿puede compartir su pantalla? Sí, por favor. Sí, perfecto. Gracias. Lo hago inmediatamente. A ver, voy a hacerlo así, compartir mi pantalla, porque voy a ir cambiando de pantalla varias veces. Bien, ¿me escuchan bien nuevamente? ¿Juan? Se ve y se escucha bien. Ya, perfecto. Miren, yo creo que tengo un poco menos de tiempo de lo que creía, así que voy a explicar lo que yo hice de una manera distinta a cómo venía preparado. Y, creo que de la discusión que tuvimos en la primera parte con Alejo, hay varias cosas que no es necesario que yo explique en detalle, sería redundar. Y quiero partir diciendo algunas cosas. Primero, lo que yo voy a presentar ahora es la práctica propia, es decir, cómo habitualmente yo abordaría este problema para los dos casos que me tocó o que me ofrecí analizar, y que son los que aparecen acá abajo. Una zapata corrida en arcilla y una zapata aislada en arena. ¿Ok? Segundo, en virtud de los antecedentes que se me hicieron llegar para este análisis, yo considero que son mayores en cantidad y volumen que lo que habitualmente tengo a disposición cuando hago un estudio o un cálculo similar a esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto quizás representa algo que en la práctica yo no tendría para fundaciones de este tipo. Estamos hablando de fundaciones superficiales, y típicamente en Chile fundaciones superficiales son porque las estructuras son para estructuras más bien livianas, con las dimensiones que este desafío tiene. Dos, quiero mostrarles también cuál es brevemente la normativa que tenemos en Chile al respecto, o cuál es la carencia que tenemos en nuestra normativa, ¿ya? Y qué es lo que informamos en nuestros estudios. Es decir, en Chile hablamos de un estudio de mecánica de suelos, donde creo yo que la definición queda corta para lo que se espera que en ese estudio se incorpore. Cuarto, y es el tema que tocaron recién Alejo, con quien preguntó, nunca en este trabajo podemos ignorar qué estructura se está construyendo para lo cual nosotros hacemos esta estimación de capacidad de soporte o dimensionamiento de fundaciones. Yo lo considero irresponsable, totalmente irresponsable. Alejo explicó por qué. Y además de eso, tenemos que entender cómo esta obra va a desarrollarse en el futuro. Es una obra de corto plazo, de largo aliento, existen factores medioambientales que la afectan. Esos factores medioambientales, digamos algunos, niveles freáticos, van a cambiar los supuestos o las condiciones del terreno que yo vi en el momento que hice este estudio. Por lo tanto, es un error, y un error profesional, no vincularse con la estructura a la cual yo tengo que dimensionarle sus fundaciones. ¿Ya? Y para eso, Alejo también explicó, la pelea es grande, porque muchas veces quieren que nosotros entreguemos un dato, y esa fue la última pregunta que se hizo. Personalmente considero que esa es una irresponsabilidad, porque ese dato no necesariamente tiene en consideración aquellos supuestos que nosotros hicimos. Pero bien, eso es un pequeño barrido de lo que pretendo hacer. El primer problema, entonces, o el primer desafío, es la estimación de la carga P, que se muestra aquí en esta figura, ¿ya? Para la fundación que se impone. Digo se impone porque en realidad no es el concepto de diseño. Típicamente, por lo menos en la experiencia mía, lo que se me pregunta es cuál es la dimensión de la fundación, tanto su ancho como su largo y su altura, o profundidad de fundación de sub F, que aquí viene dado también, para las cargas que el edificio o la estructura va a entregar. Es decir,
para mí este problema es más bien un problema de verificación y no un problema de diseño, ¿ok? Solo para alinearnos en cuanto al lenguaje. Ahora, los 3 desafíos de esta pregunta son los siguientes, está acá abajo. Determine la carga aplicada que causará la falla por capacidad de carga. ¿Ya? Es decir, determine básicamente la carga asociada a la resistencia última. ¿Qué quiere decir eso? Evalúe la capacidad portante con un factor de seguridad 1. Debo explicar primero algo que se me olvidó, pero y hago el paralelo con lo que planteó Alejo. La práctica chilena común, que es lo que más he visto, es usar un factor de seguridad global. Es decir, el caso primero que describió Alejo y el cual él dijo lo voy a destrozar por la crítica que él muy bien explicó. ¿Okay? Esa es la práctica que usamos nosotros. Seguimos usando típicamente factores de seguridad globales, es decir, cargas resistentes, cargas solicitantes dividido por carga resistente o oferta demanda partido por la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso es donde para este cálculo aplico factor de seguridad 1. El segundo desafío es determine la misma carga, pero para otra condición, que es una condición de serviciabilidad. Es decir, o así lo interpreto yo al menos. Es decir, ¿cuál es la carga que para esta fundación, en este tipo de suelo, va a generar un asentamiento a largo plazo de 25 milímetros? ¿Okay? Y eso tiene que ver, que me parece bien sensato que se haga así, pues no siempre el requerimiento es por resistencia, que sería el caso que Alejo describió como el estado límite último. También puede haber un estado límite de serviciabilidad. Y en definitiva, nosotros tenemos, como en cualquier material de la ingeniería civil, muchos de ustedes, si son ingenieros civiles, se acordarán que cuando diseñamos hormigón y acero tenemos que cumplir tanto resistencia como serviciabilidad. Por lo tanto, me parece muy bien los puntos 1 y 2. Bueno, y el punto 3 es quizás el que está acá abajo, es el típico que tendríamos que desarrollar, que es usted defina cuál es la carga máxima que se puede aplicar. ¿Ya? Y esa carga máxima tiene que ver con los factores de seguridad que típicamente usaría. Ahí vengo a explicar yo la práctica chilena y de dónde vamos a buscar esos factores de seguridad, ¿ya? O qué hacemos cuando estamos en carencia de ellos. Ok, ese es el primer problema. Voy a analizar un segundo, pero este lo explico en más detalle. El siguiente, como es análogo, no lo voy a explicar en detalle. Y voy a partir contando el final de la película, es decir, cuáles son los resultados. ¿Ya? Obviamente que así no podría terminar mi presentación porque no he explicado nada, ¿de acuerdo? Pero quiero mostrar y confirmar que la respuesta a la primera pregunta tiene asociado un factor de seguridad 1 y aprovecho de decir que eso tiene un asentamiento de 7 milímetros en el caso del cálculo que hice yo. Si solamente diseñara en función de la tolerancia a la deformación que probablemente la estructura tolera, es decir, cuál es la deformación que la estructura tolera, yo podría llevar, desde un punto de vista de capacidad máxima, podría cargar el suelo a este valor, que es bastante más alto que el anterior, más de 4 veces, perdón, el anterior, pero claramente el factor de seguridad es menor que 1 y por lo tanto estoy dentro de la falla del suelo, ¿no? Entonces, pero respondo la consulta. Y por último, ¿cuál sería la carga admisible? La carga permisible, y eso en el caso de la práctica que uso yo, ya voy a explicar por qué usé 3 y no algo menor, a pesar de que aquí dudé si 3 es el valor. Eso me ofrece un asentamiento de 2 milímetros. Y quiero ocupar esto, que son un par de números, para mostrar y tratar de justificar un poco por qué estos valores de seguridad tan altos. Y quizás un poco discutir o pelearme un poquito con lo que dice, con las palabras que dice Alejo, pero una de las argumentaciones de factores de seguridad 3 es por incertidumbre, ¿de acuerdo? Y Alejo ya lo explicó bien. Pero otro es porque con factores de seguridad alto también estamos a la vez, y eso es lo que quiero que se mire aquí, reduciendo deformación. Y finalmente, esa es mi interpretación, estamos cumpliendo ambas cosas, resistencia y deformación. Bien, ahora quiero explicar cómo llegué a estos valores. Tengo poco tiempo, así que voy a ir muy brevemente, pero antes de empezar a meterme a las ecuaciones y la interpretación de resultados,
hay que entender qué es lo que necesito, ¿ya? Si este es mi desafío, ¿qué es lo que necesito? Las cargas, aquí, a diferencia de lo que hago en la práctica, yo lo que tengo que entregar acá es la carga. En la práctica, lo que generalmente hago es entregar la capacidad de soporte. ¿De acuerdo? La diferencia suena sutil, pero voy al final de la presentación mostrar por qué para mí es importante, ¿ya? Porque básicamente nosotros ofrecemos distintas dimensiones, el ingeniero calculista, el ingeniero estructural, distintos anchos, distintas profundidades, para que el ingeniero o ingeniera estructural tenga la libertad, una pequeña flexibilidad y acomode su estructura, porque no nos olvidemos que nosotros entramos a la ecuación, entramos al juego, entramos al proyecto en una etapa muy temprana, una etapa a veces tan temprana que el proyecto de arquitectura puede todavía sufrir bastantes cambios. Y por lo tanto es muy favorable que ofrezcamos cierta flexibilidad a quien tiene que diseñar después la estructura. ¿De acuerdo? Vamos a mirar, y me voy a ir al final de mi presentación, disculpen que no lo hagan en el orden que tenía, pero les voy a mostrar qué tenemos en Chile para hacer un paralelo con lo que Alejo explicó de Argentina. En Chile tenemos una norma que se llama NSH, que es la abreviación de Norma Chilena 1508, en su primera versión del 2008, hoy día tiene una segunda versión del 2014, que establece por primera vez el alcance de un estudio de mecánica de suelo. ¿Ok? Entre el 2008 y el 2014 se hicieron algunas modificaciones o precisiones menores. ¿De acuerdo? Del 2018, en la primera, se pretendía que estos estudios abarcaran prácticamente, como dice acá, cualquier proyecto y obra de ingeniería. Pero después... La confianza me hace... Perdón. Creo que había una interrupción ahí. En la versión del 2014 se precisó esto y ya no sirve para cualquier proyecto de ingeniería civil, sino que exclusivamente para proyectos de edificación, ¿ya? Y algunos proyectos lineales. Por lo tanto, se le acotó su alcance como primer punto. Dos, se establece qué tipo de estudio de mecánica de suelo tiene que haber, ¿ya? Y eso para mí no es menor. Tenemos que saber que hay estudios que son más o menos profundos, tienen que haber estudios preliminares, eso también en Europa está bastante bien definido, o separado, que es un desk study, un estudio de gabinete cuando todavía no tengo antecedentes de terreno, pero puedo explorar algunas cosas sin moverme de mi escritorio, y después el estudio de mecánica de suelo, que es el propiamente tal e invasivo, ¿ya? Que es el del cual tengo datos duros. Ahora, es muy sano pasar por el primero para tener una buena planificación de lo que voy a hacer finalmente a terreno, y no ir a terreno y ahí empezar a recién tomar decisiones de qué es lo que voy a tener que hacer. Y por último, dos cosas más de esta norma, porque quiero mostrarles qué es lo que incluye para que ustedes se den cuenta cuáles son sus carencias, ¿ya? Es qué es lo que debe incluir un estudio o un informe de mecánica del suelo. Y aquí son dos láminas, esta y la siguiente. La siguiente la tengo en roja a propósito, y la primera la tengo en letra color negro, porque lo primero es una descripción factual de cosas, es decir, qué es lo que hice, qué es lo que medí, sin interpretación, ¿ya? Y es todo aquello que uno hace al registrar datos, al hacer mediciones. Y la segunda parte es la interpretación de aquello, es decir, cómo paso de mediciones singulares de resistencia, ya sea en ensayos de campo, ensayos de laboratorio, a parámetros de diseño, que es lo que terminaba describiendo Alejo al final de su presentación cuando hizo referencia a estos parámetros característicos. Una cosa es lo que me entrega el SPT, otra cosa es lo que me entrega el CPT, otra cosa es lo que me entrega un ensayo de compresión no confinada, un ensayo triaxial, pero de ahí tengo que interpretar esos valores y llevarlos a parámetros de diseño, al famoso C, Φ o S sub U, que me van a, que son las variables de la ecuación que define la capacidad de soporte. Nosotros también acá en Chile estamos obligados ahora, en la versión 14, de entregar la clasificación sísmica del suelo, ¿ya? Que para nosotros es bastante importante porque tiene una influencia fuerte sobre la cuantificación de esfuerzos sísmicos, como consecuencia de la calidad del suelo. Y eso nos obliga a veces a explorar más profundo, pero no para ir a buscar más datos geotécnicos, sino que para poder solamente clasificar sísmicamente el suelo. Y eso a veces la gente no lo entiende, de por qué una infraestructura tan liviana está obligada a tener exploraciones muy profundas. ¿Okay? Y obviamente recomendaciones de diseño
decir en este lugar si hay normas o no hay normas que deben aplicarse, etcétera, etcétera. Pero ninguna parte aquí dice que tenemos que ofrecer el diseño de la fundación. ¿Okay? Pero la práctica chilena normalmente espera que dentro de un estudio mecánica de suelo nosotros entreguemos lo que se acaba de preguntar. Capacidad de soporte. Que se indique el valor. Dígame, ¿cuántos? Y en Chile ocupamos una unidad distinta a la que ocupó Alejo, lamentablemente. Yo prefiero la que usa él. Es decir, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado soporta su suelo? Bueno, pero es que ese no es una constante. Depende de C, depende de phi, depende de la carga, depende del tamaño de la fundación. Por lo tanto, no me pregunte por una capacidad de soporte constante. Yo necesito saber cuál es su necesidad. ¿Dónde tiene que fundar? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Qué carga va a tener? ¿Es cíclica? ¿Es estática? ¿Es una estructura alta? ¿Es una estructura que se llena y se vacía? Etcétera. ¿Ok? Entonces, les explico el vicio que tenemos acá con respecto a lo que se espera de nuestro informe. Por eso encuentro que esta norma es tan importante para tratar de establecer expectativas. Y por último, y con esto quiero partir la explicación de mis cálculos, es que esta, en su anexo, nos entrega algunas indicaciones de cantidad de puntos de exploración, que fue otra pregunta hoy día. Acá se nos da una cierta orientación, pero para obras de edificación y obras lineales. Fuera quedan los puentes, fuera quedan los túneles, fuera quedan los embalses, etc. Es decir, esta norma está muy acotada. Y aquí me dice, usted tiene que explorar por lo menos la profundidad de fundación, que es D sub F, en casi todos los libros de cualquier idioma aparece D sub F como la profundidad entre el suelo natural, y el sello de excavación, más un Z, y ese Z es 1,5 veces el ancho B. Bueno, para el problema que estábamos mostrando al principio, es bastante obvio cuál es esta profundidad. DF era 0,75 y B es 2,25, por lo tanto el ZP es 4,25 metros. Pero en la práctica eso no es así, porque justamente soy yo quien define D sub F, y soy yo, cuando digo yo me refiero al mecánico de suelo responsable del estudio, y soy yo también quien defino el B. Por lo tanto, el Z sub P, que es la profundidad de exploración, es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, para tomar esa decisión tengo que también tener un poco de experiencia, y por supuesto que al principio de la carrera profesional eso no es tan fácil, pero es cuando uno tiene que apoyarse en profesionales con más experiencia, y si uno va a trabajar en un país del cual no es, bueno, hay que tratar de aprender rápidamente las prácticas locales. Por eso, ok, eso lo primero. Ahora, me voy a ir a la ecuación de capacidad de soporte. La ecuación de capacidad de soporte que definió Terzaghi, que hay variantes, y que nace de un concepto de modo de falla asociado a lo que está acá, digamos, que se produce aquí un cono rígido sobre el cual se moviliza una zona plastificada acá. La interpretación de este mecanismo de falla es con la que se llega a una ecuación de capacidad de soporte, que ya la dibujó y la explicó en detalle Alejo, así que no voy a hacer mayores referencias a aquella, pero aquí a mí lo que me está faltando, o esta versión simplificada, cuando son cargas verticales, digamos, puramente verticales, es el sumarle la cohesión, digamos. Son tres componentes, aquí está la de profundidad, la del ancho de la fundación, y aquí faltaría el que está asociado a la cohesión. Aquí en Chile, bueno, no tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero antes hablamos de que nuestras ciudades, en Chile al menos, están casi todas en el valle, en la depresión intermedia, muchas de ellas cerca de ríos que tienen mucha pendiente, entonces nuestros suelos son particularmente favorables, es decir, muy rígidos, de alta resistencia y poco cohesivos. Lo típico, digamos, no es el caso general, pero lo típico. ¿Ya? Entonces, esta ecuación necesito saber contra qué la comparo. Factores de seguridad. ¿Qué hago en Chile? Bueno, y aquí tengo tres láminas donde digo, bueno, normas o manuales de diseño. ¿Qué es lo primero que vemos? La norma de mecánica de suelo que les acabo de mostrar no dice nada. ¿Qué tenemos? El primer documento acá, que es un manual, se llama, para los chilenos que están ahí escuchándome, les debe sonar mucho, perdón, esta es ya, voy a hablar de la primera. Esta no les debe sonar mucho porque es más o menos nueva, que es la guía de diseño y construcción de obras portuarias, ¿ya?
es un documento relativamente nuevo, considero yo, 2013, y se basa fuertemente en una norma española que se denomina la ROM, se abrevia, ROM, ¿ya? Y es básicamente una copia. Cada una de estas secciones hace referencia textual a la ROM. Fíjense aquí, esto es de la norma que estoy mostrando acá, pero hace referencia a la ROM. Entonces, dice, usted si quiere calcular capacidad de soporte, le ofrecemos, elija usted. Hay muchos métodos, usted elija, incluso en métodos más bien empíricos que son basados en ensayos particulares, no la ecuación que estábamos mostrando antes, que es la ecuación general. Y es el único documento que yo he encontrado que se compromete con la recomendación de factores de seguridad. Y aquí están. Los factores de seguridad utilizados mínimos en Chile son factor de seguridad 3 para cargas estáticas permanentes, factor de seguridad 2 para cargas permanentes más la sísmica, y factor de seguridad 1,1 si la carga sísmica se obtiene con la aceleración máxima, a la cual hacen referencia a otra norma chilena, y esa norma no es para puertos, esa norma es para edificios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una cierta guía, pero está exclusivamente pensado en obras portuarias. Y por último, y esta sí, no está, me quedó fuera, no la logré incluir, por algún motivo no se me grabó. Bueno, aquí está, ok. Tenemos el manual de carretera, y el manual de carretera, que es una norma, no es una norma, es un manual, que tiene una obligatoriedad como la de la norma cada vez que el proyecto lo obliga. Nos dice, usted, lo que está acá abajo, la capacidad de soporte la debe determinar según lo que dice la norma AASHTO. Es decir, nos dicen, haga lo que dicen los norteamericanos en el equivalente a su manual de carretera. Lo que sí nos obliga aquí, la única obligatoriedad que tenemos respecto a esta norma es el contacto mínimo que tiene que haber entre la fundación y el suelo sobre el que se apoya. Es decir, hay una restricción de uso, no una restricción de capacidad. Cuando hablamos de restricción de capacidad nos manda la norma norteamericana. Bien, entonces eso a mí me da cierta flexibilidad frente a la carencia de normas locales, de usar factor de seguridad global igual a 3 o menor. Yo en particular, y ahora voy a mostrarles cómo resolví este problema, usé un factor de seguridad igual a 3, pero lo dudé, lo dije al principio, lo dudé, y dije, debiese ser un poco menos conservador, porque la cantidad de información que me ofrecieron para resolver este ejercicio es bastante más amplia que la que típicamente me valgo cuando resuelvo ecuaciones, fundaciones superficiales como esta. Obviamente que este desafío entrega estos valores no solo para el cálculo de fundaciones superficiales, ustedes conocen los desafíos, hay cálculos de fundaciones profundas, hay cálculos de estructuras de contención y estabilidad de taludes. Por lo tanto, obviamente que para una fundación superficial exceden lo que yo esperaría contar, ¿no? Entonces, creo que me beneficio de aquello. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, entender en qué suelo estoy. Estoy aquí, mi fundación va a estar apoyada en una estratigrafía que conozco mucho más allá de lo que realmente necesito, ¿ya? Típicamente, yo estaría contento, y aquí hago referencia a la norma que les mostré, si es que logro explorar por lo menos unos 4,2 metros. Eso es solo válido si la estructura no cae dentro de aquellas que la norma de edificios me obliga a investigar hasta 30 metros de profundidad, porque tengo que clasificar por norma chilena sísmicamente el suelo. ¿De acuerdo? Al no conocer este edificio, yo podría estar pecando de no cumplir con lo que la norma chilena me pide. Porque si me conformo con los 4,2 metros de profundidad de exploración, no tengo la información suficiente para ir a clasificar sísmicamente el suelo. ¿Ok? Asumamos entonces que no es el caso, y así puedo seguir avanzando sin meterme en detalles que no me invitaron a discutir acá. En definitiva, estos 4,2 metros, yo voy a estar vinculado o voy a estar interesado en investigar el primer estrato aquí de arena limosa principalmente, y subyacido por una arena limpia que probablemente, por lo que vamos a ver después, tiene mejor calidad que la superior. Sí debo reconocer que echo de menos que no se nos hayan dado resultados de límites de consistencia, es decir, los límites de Atherton, porque aquí tengo una arena limosa y en particular a mí me interesaría saber qué tipo cómo son esos limos, son plásticos o no son plásticos y qué características tienen, ¿ya?
Pero bueno, así es la geotecnia, no siempre cuento con todo lo que uno quiere para poder hacer sus diseños. Muy rápidamente, esto me da un indicador básico de cuáles son los contenidos de fino. Están entre 2, es decir, casi nada de fino, y 22. ¿Ya? Las curvas granulométricas así lo demuestran. Por ahora es solo familiarizarme con el tipo de suelo, y aquí me empiezan a entregar ensayos que son bastante útiles, cosa que para una fundación superficial rara vez cuento en la práctica. Ahora, SPT, útil, pero había un tema aquí de la eficiencia que se indicaba en los datos, y esa eficiencia es bastante baja, es decir, son equipos antiguos, pero es muy importante que se entregue. O sea, valoro que ese tipo de información venga reflejada. Cuando uno no sabe cuál es la eficiencia del SPT, el número me puede dar cualquier cosa. No hay tiempo ahora para decirlo, pero ustedes se imaginarán que si la eficiencia es 100%, un N de 18 no tiene nada que ver con un N de 18 cuando la eficiencia es menor. Así que haberla declarado encuentro que es un tremendo dato. ¿Ya? Yo tomé valores, aquí están viendo, soy una persona conservadora, tomé el límite inferior, entonces para mí los valores de SPT varían entre 10 y 15 en la profundidad donde yo estoy interesado estudiar. ¿Ya? Después tengo también resultados de ensayos CPT. Este ensayo es mucho más sofisticado, me da un valor de parámetros de resistencia por punto y de fricción en forma continua, a diferencia del CPT, que es singular. Pero insisto, esto es mucho más de lo que generalmente cuento para hacer mis estudios. Aquí hay algo bastante raro que en el del ensayo SPT no se ve, ¿ya? Y que es una baja prácticamente a cero resistencia a punta y fricción. Para mí, este es un resultado que cuestionaría. Me gustaría ir a revisar los datos de ingreso, porque sacar interpretaciones aquí de este ensayo en particular. Es uno de ellos el que tiene ese problema, los otros no. Por último, los contenidos de humedad. Para mí eso también son importantes para saber si este suelo, los pesos unitarios que no se reportan, poderlos estimar a partir del contenido de humedad que me están dando. Y ahora entonces empiezo a usar mis referencias, las referencias que yo, como Roberto, he ido juntando en el tiempo. Esto la estoy indicando abajo. Este es un libro que estoy usando hace bastante tiempo y que me permite entonces calcular parámetros resistentes, estimar, la palabra es estimar parámetros resistentes en función de ensayos de campo. ¿Ya? Y aquí estoy diciendo, rápidamente voy a pasar, yo elegí que esta arena limosa tiene un ángulo de fricción interna de 33 grados. ¿Ya? Aquí usé otra referencia, una referencia alemana, ¿ya? De un libro un poco más antiguo, pero los alemanes han sido bien generosos entre ellos y han publicado bases de datos muy amplias que les permiten tener muy buenas tablas de correlación. ¿Ya? En este caso estoy sacando de aquí los pesos unitarios, ¿ya? En base a el tipo de la descripción estratigráfica, que para mí es el dato más importante de todos los que me pueden pasar en un estudio de mecánica de suelo. Si no tengo claro cuál es la descripción estratigráfica, para mí es trabajar a ciegas. ¿De acuerdo? Y coincide bastante bien con los parámetros resistentes, además, que derivé de otro del antecedente anterior, pero de aquí lo que vengo a rescatar principalmente son los módulos elásticos que me van a permitir calcular las deformaciones que me están consultando. ¿Ok? Ahí pasó el segundo problema, pero antes les quiero mostrar cómo resolví yo el problema. Estoy ocupando, espero que se vea, estoy cambiando a otra pantalla, estoy mostrando una planilla Excel. Discúlpenme lo rápido que voy, espero que se esté entendiendo todo lo que estoy diciendo. Aquí tengo en esta planilla 3 hojas, en cada hoja está la misma planilla, la repliqué solo por el hecho de que sé que lo quería que esta es una presentación, ¿no? Y en este caso estoy replicando en esta planilla, primero, acá arriba, los datos que obtuve de mi caracterización geotécnica, el peso unitario saturado, la cohesión obviamente cero, el ángulo de fricción les mostré que obtuve 45, aquí no hay M sub P porque estos suelos no consolidan, ¿ya? Un módulo elástico de 80 megapascales, el módulo de Poisson asociado a este suelo, y también era el dato, la profundidad del nivel freático, las dimensiones de la fundación venían como dato, y yo establecí o impuse para la primera de las 3 preguntas un factor de seguridad igual a 1, y empecé a iterar hasta encontrar en la carga P para un factor de seguridad 1. El valor que reporto
es distinto a este. ¿Por qué? Porque en el enunciado decía que la carga P no incluía el peso de la fundación. Por lo tanto, entre la carga aplicada que me entrega esta planilla, que yo estoy familiarizado y que la he validado, no la creé yo, pero la uso, y la que estoy reportando para el resultado de este ejercicio, viene una diferencia que tiene que ver con el peso de la fundación, que es lo que aquí no venía considerado en la carga P. ¿De acuerdo? Yo sé que el tiempo se me acabó o se me está a punto de acabar, así que solamente les voy a decir que para el caso de la arcilla hice lo mismo, algo análogo, muy similar. Contesté las 3 preguntas y dividí o separé las deformaciones, ¿okay?, entre una deformación elástica y una deformación por consolidación, porque aquí estamos trabajando en un suelo arcilloso, ¿de acuerdo? En este caso también dispuse de mucho mayor cantidad de ensayos, ¿no? Esto me permitió, a diferencia del caso anterior, tener mayor herramienta, mayores recursos para determinar, incluso a través de distintos tipos de ensayos, tanto los pesos unitarios, la resistencia al corte no drenada en el suelo, como los módulos de deformación que vienen en las láminas siguientes, ¿ya? Tengo aquí además, dispongo de CPT, SPT y CPT, ¿ya? Son 2 ensayos que se complementan muy bien, por eso indico, es muy poco común que eso me ocurra. Y bueno, también recurrí a correlaciones para sacar de ahí módulos elásticos, módulos de deformación y finalmente llegar a esta ecuación a esta planilla, donde obtengo donde soy capaz de responder las 3 preguntas, adaptando obviamente los factores de seguridad o tratando de llegar al valor de deformación, ¿ya? ¿Okay? Aquí, fíjense, yo obligué que se me cumpla este 25 milímetros de deformación para ir a buscar la carga máxima aplicada. Con eso explico muy rápidamente, espero que algo se haya entendido, yo mismo me doy cuenta que estoy hablando a toda carrera, y quiero terminar mostrándole qué es lo que típicamente entregamos acá. Esto es lo que yo he visto y así lo hago normalmente yo. Y vuelvo a decir, así lo hacemos porque considero que no es sensato decir una sola carga o una sola dimensión. Hay que poder ofrecer una cierta flexibilidad para que el ingeniero calculista pueda tener rango tener holgura para definir estructuralmente finalmente las dimensiones. Nosotros estamos ofreciéndole la capacidad que el suelo es capaz de resistir frente a las condiciones de carga, pero él y el arquitecto, o ella y el arquitecto, van a tener que también acomodar esto según restricciones que ellos conocen y nosotros no necesariamente nos informan en proyectos tan tempranos. Entonces, finalmente lo que digo es, distintas profundidades de fundación, ¿ya? Distintas profundidades hasta el sello de fundación y distintos anchos de fundación. Y para cada uno de ellos, le digo, en este caso son fundaciones corridas, ¿cuál es la carga distribuida admisible que usted puede darse para estos distintos combinaciones de ancho y profundidad? ¿Ya? Y lo expreso acá abajo, el Q admisible, porque esta es la carga aplicada, este es el P por metro lineal, que es como la pregunta que se nos hizo en el desafío, y acá abajo le digo cuál es la carga admisible equivalente, que este es el dato que tanto nos piden, díganos cuál es el Q admisible, cuál es el Q. Y lo expresamos en 2 tipos de unidades, porque en Chile lamentablemente estamos acostumbrados a usar kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y más encima lo usamos mal porque decimos kilo por centímetro cuadrado y se nos va el F, y en realidad las cargas, las tensiones son fuerza partido por área, es decir, kilonewton partido por metro cuadrado. Pero da lo mismo, eso ya es una sutileza local que aprovecho a contar por si les toca trabajar alguna vez con chilenos. Bien, hasta ahí llego, disculpen la carrera con lo que expliqué esto, quedo atento a consulta. Muchas gracias, Roberto. Tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas. Ahí van llegando. Bueno, la primera, creo que van para los dos, en realidad, dice si se podrá contar con los detalles de la filmina de la presentación del seminario. Sí, no hay problema de mi parte.
Y se las acabo de mandar por correo, así que las pueden distribuir libremente. Está bien. Vamos a pedirle a aquellos que quieran las filminas que envíen un email al email que tenemos para el evento, que ahora se lo vamos a mostrar. Otra pregunta de Villalta. Dice, ¿hay forma de podernos contactar en redes sociales con los expositores? Sí, de que pasen sus contactos por redes sociales. Supongo Sí, LinkedIn. sí, no hay problema, pero yo no uso redes sociales prácticamente, pero por correo electrónico ningún problema. Genial. Lo mismo, yo en mi presentación, primera filmina, que está para todos, están mis correos electrónicos. Soy de la época de los dinosaurios y no uso redes sociales. Buenísimo. Vamos a pasar sus emails así para los que tengan más consultas. Pregunta de la organización. ¿Se hicieron cargo en escala natural para ver la carga de falla real? No, eso no lo hicimos. No, no lo podés Dice, hacer. No sabemos si esta gente tiene o no ensayos. Eso, lo único que lo sabe es Peter Day. Y tengo la casi certeza de que no tiene los resultados. Pero en todo caso, en el Congreso Mundial en Sydney 2021, Peter Day va a mostrar los resultados de todo esto recolectado en todo el mundo. Está pasando en todo el planeta a la vez. Y va a mostrar si es que tiene algún dato real y si no, solamente promedios entre lo que se nos ocurre a todos. Va a ser divertido. Espero que encontrarme con muchos de ustedes en Australia a fin del año que viene, porque significa que todos tuvimos la oportunidad de ir, que ahora no está asegurado. esperemos que podamos ir todos. Otra consulta. ¿No es posible utilizar el ensayo de corte directo para determinar la capacidad portante? De Sí, Jean-Pierre por supuesto. Pariente. Sí, bueno, mi impresión es que el ensayo de corte directo es un antecedente más, así como tú puedes usar ensayos de laboratorio tipo triaxial, es otro ensayo de corte. A veces yo estoy limitado a usar justamente el corte directo, porque en algunas regiones de Chile es el único ensayo de corte que está disponible. ¿Ya? Ahora, hay diferencias entre ensayos triaxiales y corte directo, por supuesto, pero eso no es un impedimento. Ahora, es un ensayo de resistencia al corte, por lo tanto tú vas a obtener de ahí parámetros de resistencia. Tiene ciertas limitaciones, pero sí, por supuesto que sí. Esto no es solo triaxial. Es mi opinión. Otra consulta. Roberto, ¿utilizaste tablas que regularmente se recomiendan para diseños preliminares o anteproyectos? Sin embargo, lo usaste para cuantificar valores para diseño. ¿Algún comentario al respecto? De Samuel Laura Huanca. Claro, porque no tengo ensayos de laboratorio de los cuales puedo derivar directamente los parámetros resistentes. Tampoco sé, si los tuviera, si fueron realizados con las condiciones de terreno que esto va a tener. Es decir, estoy usando ensayos de campo que no te entregan directamente la resistencia al corte. Si lo sacas de un SPT, tienes que irte a una correlación. Si lo sacas de un CPT, también tienes que irte al libro de Robertson y ver cuáles son las correlaciones con los suelos. Y en Chile estoy más limitado aún, porque esas correlaciones ni siquiera se relacionan con los suelos chilenos, ¿ya? A los cuales yo los tomo con mucha, no con distancia, sino que como buenas recomendaciones. Y por lo tanto, y volvemos al tema principal, que es el que partió discutiendo Alejo con mucha energía, bueno, yo ahí descanso, para bien o para mal, en factores de seguridad más altos, que me dejan más tranquilo de haber podido o de haber hecho uso de correlaciones y no de resultados directos de ensayo en laboratorio. Así lo interpreto yo. Muy bien. Una consulta que quedó... bueno, tenemos una consulta de Leonardo Salamanca. Roberto, así como calculaste las capacidades portantes para varios anchos de cimiento y varias profundidades, sería interesante que para estos cimientos también se estimaran las deformaciones esperadas. Lo crítico es que generalmente no se tienen las cargas por el mismo avance del proyecto. Ya, qué bueno que me lo preguntaste. Esa lámina que acabo de mostrar acá, que la saqué de un informe,
que entregué hace un par de años atrás, fíjate, tabla 9, quizás hay una tabla 10, una tabla 11, la tabla 12 entrega las deformaciones esperadas para estas mismas condiciones. Es decir, más que para estas mismas condiciones, para estas cargas admisibles que yo estoy diciendo que se van a dar si es que se usa alguna de estas combinaciones de deformaciones. Es decir, te respondo a tu pregunta, sí. Además, entrego las deformaciones para estas cargas admisibles. Muy bien. En cuanto a la pregunta de Francisco, no, es solamente el dimensionado geotécnico, sin tener en cuenta la armadura. Juan, quiero aclarar una cosa más. En los informes también, es una sutileza, también indico qué parte de la deformación va a ocurrir durante construcción y qué parte de la deformación va a ocurrir en el largo plazo. Porque quien use estos datos tiene que entender si la deformación que yo reporto es tolerable con su estructura, es decir, si su estructura es capaz de tolerar este nivel de deformaciones, pero que no miren solo el global, tienen que entender que hay una deformación elástica que se produce durante la construcción y una deformación, cuando son suelos finos, por supuesto, que consolidan, si no, son deformaciones que se producen en las arenas, se van a producir solamente durante la construcción. ¿Cuánto es de cada... cuánto está asociado a lo elástico, cuánto está asociado a consolidación? Bien, una consulta más, tenemos espacio para 2 consultas más, y de AJ Aparicio Ortuve dice: considero que el sobredimensionamiento también está muy ligado al modelo constitutivo usado. En mi experiencia, los modelos que toman en cuenta la rigidez a pequeñas deformaciones, small strain, son mejores predictores. La pregunta es si han considerado estos modelos en el diseño y qué opinan al respecto para ambos. ¿Puedo empezar? Sí, dale, Alejo. Sí, en mi presentación no hice ningún resultado de ningún modelo, pero entiendo la pregunta. Efectivamente, una modelización más sofisticada permite una predicción con un fundamento físico más sólido, pero solo eso. Si los datos de entrada son como los que recibimos en este desafío, que son muy buenos, Sí. pero el CPT de arcillas no tiene la presión de poros. El ensayo SPT de arena no informa la energía. Y cosas así, cosas que es completamente razonable que lo hayan hecho así a propósito. Los que lo hicieron a este desafío no tienen nada que aprender de ninguno de nosotros respecto de cómo se hace un SPT o un CPT. Pero hicieron una presentación muy bien elegida con los datos que uno siempre se encuentra. Así que aquí al CPT a uno le falta la presión de poros, al SPT le falta la medición de energía y tenés estas incertidumbres. Vuelvo. Los modelos constitutivos que incluyen pequeñas deformaciones son mejores para estimar la rigidez en servicio, no tienen ninguna utilidad adicional para para estimar la carga última. Estos ensayos in situ de laboratorio, con sus faltantes, con sus contradicciones, hay algunas pequeñas contradicciones puestas ahí como a propósito, como sembradas, es lo que uno se encuentra en la vida real. Están muy bien elegidos los ejercicios. La idea es que cada uno de nosotros humildemente lo resuelva. Si te dieran media hora para calcular la capacidad de carga de esta fundación y la carga admisible de esta fundación, ¿qué cuenta harías? En media hora, no en 4 días. Y así con cada uno de los 10 ejercicios. Los invito a que hagan esos 10, y si los van a hacer en media hora, no hay ninguna manera de usar un modelo constitutivo y un modelo numérico ni arrancar un programa de elementos finitos. Solo se puede hacer cuentas analíticas y ya. Así que cierro la respuesta diciendo: los modelos constitutivos que incluyen pequeñas deformaciones son mejores, mucho mejores para estimar las deformaciones en servicio de fundaciones. Por eso está totalmente lejos y fuera de los objetivos y las pretensiones del ejercicio de la sociedad internacional en este momento.
Sí, yo no tengo más que aportar, estoy de acuerdo con lo que dice Alejo. En temas de fundaciones, rara vez he visto diseños de fundaciones superficiales, zapatas superficiales, de modelamiento numérico, pero por supuesto que deben haber problemas que lo ameriten por su importancia, por su sensibilidad, por el tipo de estructura. A mí en particular, solo me ha tocado cuando he tenido que diseñar, y solo en una oportunidad, digamos, pilotes profundos en suelos muy complejos. Así que para fundaciones superficiales no me ha tocado. Muy bien. Y vamos a cerrar con, con una pregunta que había quedado anteriormente de Nicolás Volcato. Dice, al hablar del COB de cada tipo de ensayo utilizado para obtener SU, hablamos de la incertidumbre de la correlación. En ese caso, ¿deberíamos trabajar con valores SPT o CPT medios para un determinado estrato y luego afectar por el desvío estándar de la correlación? Un poco sí, la pregunta está muy bien formulada. Un poco sí. Sí, en el SPT, el valor publicado de 50% es un valor medido fundamentalmente porque hay que, digamos, recopilado esa data fundamentalmente de los trabajos de KK-Fund. Entonces, sí, el SPT tiene un montón de incertidumbre y entonces más o menos el desvío hay que estimarlo como el 50% de la media. ¿Qué haces entonces? Si tenés un rango de resultados, tomás un valor medio razonable, estimas el 50% de ese valor medio como el desvío, y eso te va a dar el valor mínimo y máximo. Y si usás el valor medio menos 0,84 del desvío, hay un valor de SPT que es el más probable para tu cuenta. Y a ese lo metes en la correlación y ya no lo tocas más. Cuando la correlación es muy no lineal, muy no lineal, en vez de hacer el desvío en el valor del SPT, haces la cuenta con los diferentes valores de SPT, por ejemplo, ángulo de fricción interna, y le aplicás el 84% que corresponde, el 0,84 que corresponde al 80% de probabilidad de excedencia, al resultado, por ejemplo, al ángulo de fricción interna, y no al dato, por ejemplo, al SPT. Es muy distinto un desvío de 0,84 de la media en el valor del SPT que un desvío de 0,84 en el valor de phi. Así que hay que tener cuidado en qué momento aplicas la idea de 80% de probabilidad de excedencia. Lo que queremos exigir es que hagas la cuenta que hagas, nos puedas decir el ángulo de fricción interna que tenga 80% de probabilidad de excedencia. O sea, el número que me digas tiene que tener un 80% de probabilidad de ser igual o mayor para que nuestro diseño sea razonablemente seguro. La respuesta, tu pregunta es perfectamente válida y va a generar un montón de debate porque algunas correlaciones son atrozmente no lineales, como vimos en el caso de la correlación entre SU y SPT, que da una línea recta, pero solamente porque el gráfico es logarítmico en abscisas y también en ordenadas. Muy bien. Vamos a finalizar aquí por cuestiones de tiempo. Para aquellos que tengan dudas, que quieran los emails o las presentaciones, por favor envíen un email a esta dirección. Animamos a los participantes nuevamente a responder la mayor cantidad de ejercicios posible. Estos puntos están indicados en el link compartido que también estaba adjunto a esta inscripción. Igualmente se los reenviaremos para que lo puedan tener. Con el envío de 2 ejercicios resueltos, al menos, se le enviará un certificado de participación del desafío y adicionalmente la información relevada de todos los participantes durante este desafío será compartida con todos los participantes y las sociedades interesadas. Un minuto más, por favor. El próximo martes, 24 del 11, tendremos el seminario sobre fundaciones profundas, que será a las 19 horas GTM-3. En este caso, contaremos con la participación del ingeniero Fernando Schneid de Brasil y Mario Terceros de Bolivia. Nuevamente, Alejo y Roberto, muchas gracias por su participación y espero que les haya gustado el evento. Buenas noches.
Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias por la iniciativa, muy interesante que lo hayan hecho. Me agradezco que me hayan invitado. Por favor. Buenas noches.